Yo les había comentado que ustedes iban a poder resolver cualquier tipo de derivada, salvo y es igual a f de x a la g de x, ¿sí? Porque esto no es ni exponencial ni potencia. A nosotros habíamos visto y es igual a u a la a y i es igual a la u, ¿sí? Acá la derivada de esto era a por u a la a menos 1 por u'. Y la derivada de esto era a la u por el logaritmo natural de a por u'. ¿Sí? Por un lado tengo que mi base es una función y mi exponente es una constante. Por otro lado yo tengo que mi base es una constante y mi exponente es una función. Pero no vimos nunca que la base y el exponente sean ambos función, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el que me comentaron recién. Ustedes tienen y es igual a el logaritmo natural, creo que no, el logaritmo en base seno de x de el coseno de x, ¿sí? Nosotros la derivada que habíamos visto es y es igual al logaritmo en base a de u, ¿sí? Y prima es igual a 1 sobre u por el logaritmo en base a de e por u'. Pero tienen que fijarse que esto es una constante. A es una constante, no es una función, ¿sí? Tienen que respetar la estructura que tienen. Entonces, esta función no se puede resolver como logaritmo en base a de u, ¿sí? Voy a tener que cambiar la base por una base constante, ¿sí? ¿Cómo era la fórmula del cambio de base? Si ustedes tienen el logaritmo en base a de b y lo quieren en una base c, era el logaritmo en base c de b sobre el logaritmo en base c de a, ¿sí? Entonces, ¿a qué base podrían pasar esto? A cualquiera, en realidad, a cualquier base total, lo único que yo necesito es que haya una constante ahí abajo. Pero lo más fácil es pasarlo a base e, porque después me queda la derivada de logaritmos más fácil que la derivada de cualquier otro logaritmo. Entonces me quedaría el logaritmo en base e de el coseno de x dividido el logaritmo en base e de el seno de x. ¿Sí? Que sería igual, con la notación más fácil, a una división de logaritmos. Me quedaría entonces el logaritmo natural del coseno de x dividido el logaritmo natural del seno de x. Y acá tienen que derivar la división, porque ya apliqué la propiedad que podía aplicar, ¿sí? La única propiedad que había acá era un cambio de base. Acá no me inventen más propiedades, ¿sí? Ahí terminó el renegar con las propiedades, ¿sí? Acá ya tienen un u sobre b. U sobre b, ¿sí? Y la derivada de eso va a ser u' por b Sobre menos u por b'. u por b' U por dividido b'. Y acá entonces entre tendría que 2, i' va a ser igual a. Aquí es la derivada del logaritmo del coseno. 1 sobre menos seno, 1 sobre, menos seno, 1 sobre, menos seno. Coseno por menos seno de Coseno x. por menos por seno. menos seno de x, ¿sí? Menos seno de x por el logaritmo natural de el seno de x, ¿sí? Acá tendrían, esto es u', esto es b, menos u por b'. Así que yo tendría acá menos el logaritmo natural de el coseno de x por la derivada de ese denominador, que ¿cuánto vale? 1 sobre seno por coseno.
1 sobre seno de x por coseno de x, ¿sí? Y todo esto dividido, ¿qué? Logaritmo de seno x al cuadrado. El logaritmo al cuadrado del seno de x, ¿sí? Y por último, acá por suerte no hay que llegar tanto a la mínima expresión porque ya está bastante simple. Acá sería b cuadrado. ¿A qué es igual seno sobre coseno? Tangente. A la tangente. Entonces yo tendría acá menos tangente de x por el logaritmo natural del seno de x, todo esto menos. Menos dije. Menos. El logaritmo natural del coseno de x, ¿y a qué es igual coseno sobre seno? Tangente. Cotangente de x, ¿sí? Y todo esto dividido el logaritmo al cuadrado de el seno de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ejercicio era el logaritmo de base función y argumento función, ¿sí? Así como está de vuelta, yo no tengo cómo resolverlo. ¿Qué me ofrece a mí la tabla? Una base constante, ¿sí? Entonces, ¿qué obligué yo acá a tener una base constante? En este caso es base E, que se puede leer como logaritmo natural. Pero podría haberlo pasado a una base 3, una base 15, una base 10 y iba a dar lo mismo. O sea, no va a dar lo mismo la derivada porque lo pasé a otra base, pero iba a ser igual de legal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y eso mismo es lo que tienen que fijarse ahora con el tema de hoy, ¿sí? Nosotros vimos de nuevo acá cómo derivar una función elevada a una constante, ¿sí? Que se derivaría como una potencia, y una constante elevada a una función, que se derivaría como una exponencial, ¿sí? Pero no vimos función base, función exponente, ¿sí? Eso sí o sí se resuelve como derivación logarítmica. ¿Estamos de acuerdo? Y siempre se resuelve igual, siempre es la misma receta, pero vamos a probar ahora. Entonces, hagamos de cuenta que vamos a ir con senos y cosenos porque es lo más simple. No, primero voy a resolver eso. Vamos del otro lado. Acá. En el teórico, ustedes vieron que si ustedes tenían y es igual a f de x a la g de x, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo se opera esto? Según el teórico. Aplicar logaritmo natural en ambos lados. Tengo que aplicar logaritmo natural en ambos lados, ¿sí? Logaritmo de y es igual a el logaritmo natural de f de x a la g de x. ¿Para qué apliqué el logaritmo? Para poder bajar bajar g multiplicando. de x. Para poder bajar el exponente que me estaba molestando, ¿sí? Entonces yo tengo acá el logaritmo natural de y es igual a g de x por el logaritmo natural de la función. ¿Sí? Y ahora ya no tengo más problema porque esta sería una multiplicación de dos funciones, u por b. ¿Sí? Entonces ahora derivo. ¿Cuál sería la derivada del logaritmo natural de una función? 1 sobre i por la derivada de i. 1 sobre i, 1 sobre i por i'. Esa sería la derivada de esa función. Y de este lado tengo u', que sería g' de x por el logaritmo de f de x, todo esto, más g de x por la derivada del logaritmo, que sería 1 sobre mi función por la derivada de la función. ¿Sí? Esto sería u' por b más u por b'. Y último paso, ¿qué es? Falta un prima. Paso multiplicando el 1 sobre x. El 1 sobre Y. Multiplico por y los dos y. lados para quedarme con y'.
Sí, yo tenía que sacar la derivada, o sea, yo dije que, no dije, pero bueno, yo lo que quería era derivar y, ¿sí? O sea que mi objetivo era conseguir y'. Yo ahora toda esta expresión la tengo que multiplicar por y que valía f de x por g de x, ¿sí? Entonces, finalmente yo tendría que y' es igual a g' de x por el logaritmo natural de f de x más g de x por f' de x dividido f de x, y a todo esto lo multiplico por f de x a la g de x, ¿sí? Que sería y. ¿Estamos de acuerdo? Esto viene en el teórico y parece que se lo acuerdan bastante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, si ustedes tienen ahora y es igual a el seno de x a la coseno de x, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Aplica logaritmo a los dos lados. Aplico el logaritmo de los dos lados, me quedaría el logaritmo natural de y es igual a el logaritmo natural de el seno de x a la coseno de x, ¿sí? Cortesía de eso puedo bajar el exponente, me quedaría el logaritmo natural de y es igual a la coseno de x por el logaritmo natural de el seno de x. ¿Y ahora? Derivo. Derivo. Acá tendría u por b, ¿sí? Derivo entonces, yo tendría 1 sobre y por y', igual que antes, y de este otro lado, ¿qué tendría? ¿Cuál es la derivada de u? Menos seno de Menos x. Noción de x. Menos seno de x por el logaritmo natural de el seno de x. Todo esto, más. ¿Qué? Coseno de x Coseno de por x por, coseno de x sobre seno de x. sí, 1 sobre seno de x por coseno de x, Coseno. ¿sí? Y finalmente puedo reagrupar. Vamos a borrar esto acá. Esto sería u por b, y acá tengo u' por b más u por b'. Y el último paso entonces es reagrupar y multiplicar todo por la función original. Me quedaría entonces menos seno de x por el logaritmo natural del seno de x, todo esto. Y acá usan la identidad que más les guste, ¿sí? Pueden hacer coseno cuadrado por cosecante o por coseno por cotangente, como ustedes quieran. Me quedaría entonces más coseno de x por la cotangente de x, todo esto por la función original que era seno de x a la coseno de x. ¿Estamos de acuerdo? La receta es siempre la misma. Errores comunes, porque les encanta equivocarse. Que quieran de vuelta, pues no les gusta poner todos los pasos. Hasta acá, todo lo que hice arriba es propiedad del logaritmo. O sea, agregó un logaritmo para jugar con ese logaritmo, todo esto tengo que mantenerlo. ¿Qué suelen hacer? Saben que tienen que aplicar un logaritmo acá, pero a estos pasos los respetan, pero acá ya se ponen a derivar. Acá ya comienzan con el y' sobre y no. O sea, esto es igual a esto. Después, una vez que yo empiezo a derivar de un lado, voy a tener que empezar a derivar del otro, ¿sí? Pero no me empiecen a derivar desde este paso ya la y y recién a partir del 4 paso la x, porque va a estar mal, ¿sí? Entonces no quieren, no se apuren, hagan todos los pasos, ¿sí? Ese es el error más común, que a partir de acá ya empiecen con un y' sobre y. Y todavía no terminaron de bajar el exponente,
¿sí? Por ansiosos. ¿Qué otro error tienen? Ese es uno de los más graves. Ese es el error más grave. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hagan todos los pasos, básicamente. ¿Ok? Y no hay mucha más ciencia que esto. Acá también lo que van a renegar, depende del ejercicio, es con la mínima expresión. Y de nuevo el problema van a ser las X chiquititas. Porque, por ejemplo, ustedes pueden tener, que esto sí lo he tomado, y es igual, dale, escribí, a la raíz X de la tangente de X. ¿Sí? ¿A qué es igual eso? Tangente de X, X sobre X, no. Tangente de X a la X. Mm, Tangente de X a la 1 sobre X. tangente de X, tangente de X a la exponente fraccionario, 1 sobre X. ¿Sí? Y acá tienen una función base y una función exponente. Es una función. Acá hay una X, hay una variable en ese exponente. ¿Sí? Entonces tengo que hacer lo mismo que antes. Aplico el logaritmo de ambos lados, bajo el exponente. Me quedaría el logaritmo natural de y es igual a el logaritmo natural de la tangente de x a la 1 sobre x. Cortesía del aplicado logaritmo, yo puedo bajar el exponente y me quedaría 1 sobre x por el logaritmo natural de la tangente de x. ¿Sí? Y acá tengo. Pueden derivar la división, pueden derivar la multiplicación, como ustedes quieran. ¿Qué prefieren? ¿Derivada de multiplicación o de división? Porque esto tranquilamente puedo ordenarlo y me queda el logaritmo natural de la tangente de x sobre x. O multiplicación. ¿Qué prefieren? Multiplicación. Multiplicación. Entonces, de todos modos, tengo que reescribirlo. Me quedaría el logaritmo natural de y es igual a x a la menos 1 por el logaritmo natural de la tangente de x. ¿Sí? Todavía no derivé. Sigo jugando con la función. Pero ahora ya la tengo ordenadita y la puedo derivar. Entonces tengo, de un lado, como antes, como siempre, tendría 1 sobre x, no, 1 sobre y por y'. Y de este otro lado, ¿cuál sería la derivada de x a la menos 1? Menos X elevado a la menos 2. A la Menos 2. por x a la menos 2. Por el logaritmo sin derivar, el logaritmo de la tangente de x, todo esto más x a la menos 1 por la derivada de la tangente, del logaritmo de la tangente. ¿Y cuánto sería? 1 sobre tangente de X. ¿Sí? Por, ¿cuál es la derivada de tangente? Secante de X. 1 Secante, sobre coseno cuadrado de X. sí, o cosecante cuadrado. Vamos a poner acá coseno cuadrado de x. Cuadrado de x. ¿Sí? Ahí tendría entonces la derivada de mi logaritmo. Y reordeno. Yo tendría entonces que y' va a ser igual a menos el logaritmo de la tangente de x, todo esto dividido x al cuadrado, más. Acá me quedaría. Les voy a poner como suele parecer en la guía, porque no les va a aparecer así cotangente y secante cuadrado. Lo que les va a aparecer es 1 sobre x, ¿sí? Y acá, 1 sobre tangente es cotangente. La cotangente es coseno de x sobre seno de x, ¿sí? Por 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Estamos de acuerdo?
Esto que está acá es eso. ¿Sí? Una vez que está así, yo puedo simplificar el coseno y el cuadrado. ¿Sí? Y hay una identidad que, de nuevo, se usa, acabamos de verla que está ahí escondida siempre, que si ustedes tienen el 2 por el seno de x por el coseno de x es igual al seno de 2x. ¿Sí? Y acá tienen seno por coseno. O sea que este 2 está sobrando. O sea que el seno de x por coseno de x va a ser igual al seno de 2x sobre 2. ¿Sí? El 2 pasa dividiendo. Acá me estaría faltando por la raíz x de la tangente de x. Antes que me olvide. Entonces, y' va a ser igual a menos el logaritmo de la tangente de x dividido x al cuadrado. Todo esto más 2 sobre x por el seno de 2x. ¿Sí? Por la raíz x de la tangente de x. De alguna manera, las dos guías siempre terminan con un... O sea, cada vez que haya seno por coseno, se va a terminar transformando en un seno de 2x. Si le falta algo, se lo agrego. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿por qué la x a la -1 cuando saco la derivada y queda Sí, menos x a la -2? porque x es la menos 1. La derivada de si bajo el exponente menos 1 y me queda menos 1 menos 1. Ah, bien. Es la derivada de la potencia. ¿Estamos de acuerdo? Error acá. Primero, que no se den cuenta que esta raíz x es una potencia. Se ponen, porque lo han hecho, primero lo pasan, no sé cómo hacen para transformar esta raíz x, dale, escribí, esta raíz x a una raíz cuadrada. No dice raíz cuadrada, dice raíz x. Entonces es una función. Y cuando la derivan como si fuese una potencia, que no lo es. Hay una x ahí, la estoy viendo, hay una x. Entonces, ese es el primer error, que ni siquiera se tiene en cuenta esto, ven ahí chiquitito esa x, la derivan como potencia. Y después, de nuevo, otro error es que comiencen ya a derivar este lado antes de terminar de acomodar. ¿Sí? Terminan de acomodar y ahí sí derivan. Por un lado, el logaritmo de y, y por otro lado, la multiplicación. ¿Sí? Y esto ya no sería un error, es simplemente una sugerencia como bastante obligatoria, de llevar a la mínima expresión. En este caso, la mínima expresión incluye un seno del ángulo doble. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Sí, profe. Vamos con dos más. Y otra cosa con tema de notación. Estamos ahora en derivación logarítmica. ¿Sí? Como ven, tienen una función elevada a otra función elevada a otra función tal vez. Entonces, si ustedes tienen y es igual a x a la x al cuadrado, ustedes no pueden asumir ahí que tienen x a la x y eso está al cuadrado. Porque si hacen eso, ahí pueden hacer potencia potencia y me quedaría x a la 2x. Y no, lo que le está diciendo el ejercicio, aunque no se vea muy bien, es que ustedes tienen una x y su exponente es x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en ese exponente tienen una función. De todos modos, acá también tiene una función, pero es distinta la función. X al cuadrado que 2x. Está claro eso. ¿Sí? Entonces no me quieran ponerse a multiplicar exponentes. ¿Sí? Porque hay ejercicios en los que ustedes tienen 3 a la x a la 2 a la x. Lo que tienen que leer acá es el 3 que está elevado a la x y la x que está elevado a la 2 a la x.
¿sí? No hagan potencia de potencia, ¿sí? Van a tener que bajar de a uno los exponentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces, vamos con algo semejante, no tan semejante, pero algo semejante. Si ustedes tienen y es igual a x a la x a la x, ¿sí? ¿Qué voy a tener que hacer? Aplicar logaritmo natural. Aplicar logaritmo natural. El logaritmo entonces de y va a ser igual a el logaritmo natural de x a la x a la x. De esta manera yo bajo el exponente. Me quedaría el logaritmo natural de y es igual a x a la x por el logaritmo natural de x. ¿Qué voy a tener que hacer ahora? Derivas. Tengo una función elevada a otra función. Otro ¿Volver a logaritmo aplicar natural. logaritmo? Otro logaritmo, ¿sí? Porque tengo una función elevada a otra función. Entonces tengo que agregar otro logaritmo. Voy a agregarlo en naranja. Me quedaría entonces el logaritmo natural del logaritmo natural de y, porque de vuelta no lo puedo agregar de los dos de un solo lado. Y del otro lado también tengo que agregarlo a toda la expresión. Yo solamente lo necesito acá, pero no puedo agregarlo solamente donde se me pinta a mí. Y así que voy a tener que agregarlo a toda la expresión. Me quedaría entonces el logaritmo natural de x a la x por el logaritmo natural de x. Y como comenté, está agregado a toda la expresión, ¿sí? ¿Y ahora qué voy a tener que hacer? Sí o sí. Distributiva. ¿Cómo? Hacer el logaritmo de x a la x más el Más, sí. logaritmo del logaritmo de x. No sería una distributiva, sería una propiedad del logaritmo, sí, de la multiplicación. Tendría entonces el logaritmo, dale, escribí. El logaritmo de x a la x más el logaritmo de el logaritmo natural de x. ¿Sí? Y ahora sí puedo bajar el exponente. Me quedaría entonces el logaritmo de el logaritmo de y es igual a x por el logaritmo natural de x más, y ahí no puedo hacer nada, me quedaría la cadena. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tuve que aplicar dos logaritmos porque bajando la potencia sigo teniendo una función elevada a otra función. Así que tengo que volver a aplicar logaritmo. Yo no puedo aplicar el logaritmo singularmente a esta parte porque tengo una multiplicación. Entonces, de este lado agrego un logaritmo nuevo, ¿sí? Y de este lado el logaritmo nuevo que agrego va a estar a toda la expresión, ¿sí? Aplicado a toda la expresión. Y después, por propiedad del logaritmo, yo tengo el logaritmo de una multiplicación, se puede transformar en la suma de logaritmos, ¿sí? Y ahora sí, lo tengo separadito. Lo tengo separadito, yo puedo bajar el exponente. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí derivo. Tengo dos cadenas y una multiplicación. Por un lado tendría entonces la cadena. ¿Cómo me quedaría esta cadena ahora? Uno sobre el logaritmo natural de y 1 sobre el logaritmo natural de y por 1 sobre y por y prima.
por 1 sobre i por i'. Y ahora tengo que derivar la multiplicación. ¿Cuál sería la derivada de la multiplicación? Uno por el logaritmo natural de x. 1 por el logaritmo natural de x más eh, x por 1 sobre x. x por 1 sobre x. ¿Sí? Esta sería la derivada de la multiplicación. Y ahora sí agrego la derivada de la cadena. Más la derivada de la cadena. ¿Cuál sería la derivada de esa cadena? Uno sobre el logaritmo natural de x por ¿Sí? 1 sobre x. Por 1 sobre x. ¿Estamos de acuerdo? Y esta sería la derivada de la cadena. Y ahora finalmente, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar todo por el logaritmo natural de i y por i. Entonces me quedaría el logaritmo natural de x más 1, porque acá puedo simplificar la x y la x. Todo esto más 1 sobre x, logaritmo natural de x. Y esto va a estar multiplicado por el logaritmo natural de x a la x a la x por x a la x a la x. ¿Sí? Esto sería mi logaritmo de i. Y esto sería mi i. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Profe, me perdí cuando pasó el 1 sobre el logaritmo natural de i y 1 sobre i. ¿Cómo te queda el logaritmo natural de x sobre x sobre x? Me Y perdí ahí. porque i vale x a la x a la x. Yo tengo el logaritmo natural de i. Yo Ah, tengo ahí el está, e logaritmo i natural de i. vale. Y i Ahí vale está. x a la x a la x. Y todo Ahí esto está. multiplicado por i, y i vale x a la x a la x. Dale, gracias. ¿Alguna otra duda? Ok, vamos con uno cortito. Que el problema va a ser la mínima expresión. Pero se los dejo a ustedes ahí para que renieguen un rato. La derivada no es complicada. Ustedes tienen, deriven ustedes. Tienen i es igual, dale, escribí, a x a la logaritmo natural de x. ¿Sí? No hay mucha trampa, de vuelta no es súper tramposo, el problema es unas cositas al final. Pero no es la muerte del ejercicio. Tienen eso, resuelvan. Ok. Entonces, aplico el logaritmo en ambos términos. Logaritmo natural de i es igual a el logaritmo natural de x a la logaritmo natural de x. Me quedaría entonces el logaritmo natural de i es igual al logaritmo natural de x por el logaritmo natural de x. ¿Y ahora? ¿Derivar? Derivo. La ¿Qué, multiplicación derivas. qué más puedo hacer? ¿Cuánto es a por a? 2a A por a Al cuadrado. al al cuadrado. cuadrado. Entonces sí se puede hacer la multiplicación, pero también ahí tienen una cadenita.
Pues tienen entonces logaritmo de x por logaritmo de x es igual al logaritmo al cuadrado de x. La multiplicación debería dar lo mismo, pero vamos a hacerlo así, para hacerlo un poco distinto. Entonces, si derivo y va a ser igual que siempre, me va a quedar 1 sobre y por y' es igual a ¿qué? ¿Cómo me quedaría esa cadenita? Dos por logaritmo de x ¿Sí? sobre x. Por 1 sobre x. ¿Sí? Ahí está mi cadenita. Y finalmente yo tendría que y' va a ser igual a 2 por el logaritmo natural de x dividido x por x a la logaritmo natural de x, que valía y. ¿Sí? Multiplico por y, que vale logaritmo natural de x, x a la logaritmo natural de x. La respuesta que aparece, porque este es el ejercicio de la guía, creo que en las dos guías está, es que y' es igual a el logaritmo natural de x al cuadrado por x a la logaritmo natural de x menos 1. Esa es la mínima expresión. Y es todo por propiedad de potencias y logaritmo. ¿Qué hizo? Al 2 que estaba como multiplicación lo pasó como potencia. ¿Sí? Y yo acá tengo una división de potencias de igual base. ¿Qué pasa con los exponentes? Se restan. ¿Sí? Entonces, a esta x que estaba dividiendo, con su potencia 1, la pasó como un menos 1. ¿Sí? Y por eso se quedó esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? No es bastante cortito, lo que tiene es la mínima expresión y de vuelta que también pueden hacer cadenita acá. No hace falta que hagan una multiplicación. A por a cuadrado, tienen logaritmo por logaritmo, logaritmo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están ahí? Y, Profe, sí, en el ejercicio anterior, ¿por qué le quedó como exponente de la derivada, la última, logaritmo natural de x a la x a la x por x a la x a la x? de nuevo, yo tengo que... Ay Dios, estás lento, ¿eh? Acá. Esta es lo que está entre paréntesis. Sí. Lo que está entre paréntesis es la mínima expresión de esto que está acá arriba. Y yo tengo que multiplicarlo por el logaritmo de y por y. Y vale x a la x a la x. Así que el logaritmo de y sería... Ah, El bien, bien. logaritmo de y sería el logaritmo de x a la x a la x. E y sería x a la x a la x. Listo. Gracias, profe. Profe, entonces ahí en el segundo ejercicio que hizo, le quedaría el logaritmo natural de x por Al x cuadrado. elevado al cuadrado, bien. Pensé que. ¿Y ahí por qué te quedaría el cuadrado? Eso es lo que no El entendería. 2 este de vuelta que está acá, ¿ven el cursor? Sí. Lo puedo subir como potencia, pues si lo puedo bajar, lo puedo subir. Entonces por ese 2 que estaba multiplicando, lo subo como potencia. Ah, perfecto. Y acá de vuelta, acá tengo una división de potencias de igual base. Los exponentes se restan. Acá tendría un x a la 1, que lo resto acá arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna otra duda? Profe, yo al resolverlo lo hice con la suma en vez de hacerla cuando está Con la elevada. Hice multiplicación, sí. eso.
Y puede ser, o sea, porque de un lado me quedó 1 sobre x por logaritmo natural de x más logaritmo natural de x por 1 sobre x. Eso es 1 sobre x, ¿no me quedarían 1 sobre 2x? Ahí lo vemos. Vos tenías el logaritmo de x por el logaritmo natural de x, ¿sí? O sea que es u por b. U por b, ¿sí? Vos tendrías entonces, la derivada va a ser 1 sobre x por el logaritmo natural de x más el logaritmo natural de x por 1 sobre x. Sí. A más a, porque son exactamente la misma función. Acá vos te queda logaritmo natural de x sobre x, ya le escribí, sobre x más logaritmo natural de x sobre x. A más a, 2a. 2a. 2 por el logaritmo natural de x sobre x, que sería esto que está acá. Ah, bien. Bien, bien, bien. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Alguna otra duda? Ok. En todos los casos que aplicamos hasta ahora el logaritmo para bajar el exponente fue porque yo tenía una función elevada a otra función, ¿sí? Yo tenía una función elevada a otra función, ¿sí? Y sí o sí no me queda otra, o sea, la única forma de resolver todas estas derivadas es aplicando logaritmos para poder bajar ese exponente, porque este tipo de función, este tipo de función, cuando tengo una función elevada a otra función, la única forma que tengo es aplicando derivación logarítmica. En la guía de Dante, y en la otra guía también, pero en realidad en la guía de Dante está separado también, por aplicación logarítmica, fíjense que dice, aplicar derivación logarítmica y propiedades de logaritmos. ¿Por qué? Porque, o sea, no es simplemente derivación de logaritmo, acá derivación logarítmica. Acá también, por ejemplo, acá, ya le escribí, como odio la pizarra. Acá tienen que aplicar propiedad de logaritmo. ¿Cuánto vale el logaritmo en base a de a? 1. 1. Entonces, ¿cuál sería la derivada de 1? 0. 0. ¿Sí? Ven que la base es una cosa rara, pero en realidad eso sería la base y lo mismo del argumento. Por propiedad de logaritmo me quedaría entonces que eso vale 0. Por otro lado, tengo esto. Acá no hace falta aplicar, ¿cómo se llama? Derivación logarítmica. Tengo la derivada de una división. Nada más. Lo mismo que en esto que está más abajo, acá. ¿Dónde está? Este, que es un asco del ejercicio, y este otro, que también es otro asco, son divisiones. Divisiones con potencias horrendas, ¿sí? Que no hace falta aplicar propiedad de logaritmo porque ustedes acá pueden resolver la división y acá también. Pero, cortesía del logaritmo, yo a todas las potencias, no a todas, pero a algunas potencias las puedo pasar como multiplicación, como una constante. Y a las multiplicaciones y divisiones también las puedo pasar como una suma o resta, ¿sí? Entonces, esto que derivado como división va a quedar bastante, bastante feo, porque se puede, acá no tengo ninguna complejidad. O sea, los exponentes feos nomás tengo como complejidad, ¿sí? Pero los puedo derivar entonces como aplicando logaritmos, para usar las propiedades del logaritmo, ¿sí? Y la derivada me queda un poco más simple. La mínima expresión de todos modos va a ser una poronga para ambos casos, con o sin propiedad del logaritmo, pero la derivación va a ser más simple. La mínima expresión de vuelta va a tener sus dificultades siempre. Vamos con este, por ejemplo. X menos 1, X más 3, X más 3. Yo les invento, pues no me lo voy a acordar.
Si yo tengo, ¿dónde tengo lugar? Acá tengo lugar. Que y es igual a la raíz de x menos 2 a la quinta. Todo esto dividido la raíz cúbica de x más 1 al cuadrado y la raíz cuarta, vamos a poner acá un cubo, no, la raíz 6 de x menos 2 a la 7, más 2 vamos a poner. ¿Sí? Tienen eso, bien feo, porque encima dividido y acá hay una raíz 6. ¿Sí? La derivada de la división es la derivada de la división, es u sobre b, y tiene que derivar esta cosa horrenda. ¿Sí? Pero acá también, porque pueden, porque es una opción, no hace falta, pero se puede, puedo aplicar logaritmo. ¿Sí? Me quedaría el logaritmo de y es igual al logaritmo de esta cosa asquerosa. Al logaritmo de x menos 2 a la 5 medios dividido x más 1 a la 2 tercios por x más 2 a la 7 sextos. ¿Sí? Y por logaritmo, ¿qué puedo hacer con esta estructura horrenda? Resta. La resta, ¿sí? Me quedaría el... Ya puedo bajar los exponentes también, pero vamos a hacerlo en varios pasos. Total no lo voy a derivar. El logaritmo de x menos 2 a la 5 medios, todo esto menos el logaritmo de x más 1 a la 2 tercios menos el logaritmo de x más 2 a la 7 sextos. Y finalmente, ¿qué puedo hacer? Profe, ¿no sería una suma la última parte, ya que está multiplicando? No, pues está multiplicando en el denominador. ¿Sí? Si quiero hacerlo suma, tengo que agregar acá un paréntesis. Bien, Y de todos modos, este menos me cambiaría el signo de esta suma. Y queda menos. Ahora puedo bajar los exponentes. ¿Sí? Entonces me quedaría 5 medios por el logaritmo natural de x más menos 2. Menos 2 menos 2 tercios por el logaritmo natural de x más 1 menos 7 sextos por el logaritmo natural de x más 2. ¿Sí? Y ahora es mucho más simple de derivar. Después a la derivada, de todos modos, voy a tener que multiplicarla por la función original, pero la derivada de esto es un amor. ¿Sí? Entonces, por eso, aunque en este caso no haga falta aplicar logaritmos para resolver esa derivada, lo aplico igual porque por las propiedades puedo a los exponentes horrendos y fraccionarios pasarlos como constantes y a esta suma, a esta división y multiplicación la paso como una suma y resta de logaritmos bastante más simple. ¿Estamos de acuerdo? Profe, o sea, ¿cuándo conviene entonces aplicar los logaritmos cuando haya Cuando así de ustedes ese quieran. tipo? Si Ajá. ustedes quieren incluso aplicar logaritmo, porque fíjense que incluso acá Dante sugiere que lo explique en una multiplicación bastante simple. En esta multiplicación, en el 264 hay una multiplicación de 3 términos. No es la muerte de nadie, pero ahí pueden aplicar logaritmo, porque sí. Ok, bueno. No es obligatorio, de vuelta. No es obligatorio en todos estos. Por ejemplo, en el 265 sí es obligatorio, pues tiene una función elevada a otra función. ¿Sí?
¿Dónde más? Acá, en el 250 también hay una función elevada a otra función. Pero Sí. en el 255 es una cadenita. En el 258 es un exponencial en realidad. Que reacomodan es un exponencial bastante más simple. Y en Sí. el 260 también es un exponencial. Ah, perfecto. No hace falta aplicar logaritmo, pero se puede. Son exponenciales. No hay, acá, si fijan, en el 260 es una constante elevada a una función. Así que pueden derivarla como un exponencial. A la Claro. Q. Bueno, gracias, profe. Entonces, acá están todos mezclados y según Dante sugiere que, o sea, se puede aplicar propiedad de logaritmo. Pueden, o sea, por ejemplo, el 221 y el 222 son cadenitas. No hay mucha complejidad en eso. En el 219 en realidad ahí es el logaritmo, pero no pueden hacer nada. No pueden aplicar propiedad de logaritmo. Ah, sí, sacan factor común X. Tal vez si hacen así, sí. Pero todos estos primeros ejercicios son todos son cadenas. No hace falta aplicar logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y ahora acá están todos mezclados. Acá sí tienen que fijarse ustedes qué les conviene y cómo lo resuelven. Suerte. ¿Ok? Tienen ahora Sí, para sí. entretenerse. Y ahora sí pueden resolver todos los ejercicios. Ok. ¿Quedó claro el temita de la derivación logarítmica? Profe, y en ese ejercicio para derivar, ¿cómo se haría? ¿En cuál? En ese de logaritmo que puso ahí usted. ¿El que No, escribí el que yo? estamos haciendo la estación del S. ¿Y derivás el logaritmo? ¿Cuál es la derivada de 5 medios por el logaritmo de x menos 2? 5 medios por la derivada de x menos 2. Queda la constante y la derivada del logaritmo de x menos 2 es 1 sobre x menos 2 por 1. Y así la derivada del logaritmo. Si lo hago muy rápido, acá tendrían 1 sobre, ya lo escribí, y por y prima es igual a 5 medios por 1 sobre x menos 2 por 1, o sea, por la derivada de ese argumento que vale 1, menos tercios por 1 sobre x más 1, todo esto menos 7 sextos por la derivada del logaritmo que es x más 2. Y el último paso es multiplicar todo por la función original, que es esta horrible. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ay, profe. ok. Estamos entonces con derivación logarítmica. Lo que me queda ahora es ver L'Hopital. Vamos recreo, porque quiero resetear la compu, porque está bastante lenta. Y comenzamos con L'Hopital. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya podrían resolver toda la guía de cualquier derivada. Cualquier derivada. ¿Ok? Ok. Ok, ¿a qué hora volvemos, profe? Son menos 10 y 20. Ok. Yo cierro Dale. sesión porque necesito resetear la compu. Así que se cierra todo esto. Así que van a tener que entrar de vuelta. ¿Ok? Sí, sí. Ok. Estamos.